Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver Hawkeye. Tengo que arrancar rápido porque Marvel me los bloquea los videos, así que hablamos cuando terminamos. Todavía estoy tratando de entender que estamos viendo series de Marvel en la TV. 2012. No había ni terminado la secundaria yo, mucho tiempo atrás. Era muy feliz. ¡Hey! No tenía idea que estaba Vera aquí. Parece una casa linda, de gente con dinero. Then how would I know what you're saying when I'm not there? Mommy said things don't just fall from the sky. 2012. Algo va a caer del cielo. Why don't you go have some lunch with your mom? Think fast. I'll be downstairs in my office. Tiene buenos reflejos. Eso es bastante grosso, ¿eh? Why don't you go grab the checkers? We can liven things up. Siento que algo muy malo va a pasar en cualquier momento, como que se van a morir todos. Que está por caer Loki a hacer un agujero, me da la sensación. Sí, en cualquier momento cae Loki del cielo. No te acerques a las ventanas. Che, qué buena esta toma. Espero que haya muchas de estas. Estamos viendo una serie con peleas físicas, así que necesitamos muchas tomas largas. Todos los niños traumados por culpa de Tony. Así empezó WandaVision. Ah, ¿la va a salvar Clint? Mira qué buena, tiene sentido ahora. Yo soy una persona que quiere mucho al personaje de Clint. Me parece que lo que hace Whedon en Age of Ultron con él es muy bueno, y con su familia. Y que después en Endgame se hace muy bien otra vez con la familia de él y el silencio. Esa primera escena que es terrible. They won't come back. Decime que ella no muere en la próxima invasión. I need to protect us. That's my job. Whatever you need, I'm here for you. Quiero hacer clases de karate. I need a bow and arrow. Casi. Bueno, tenemos todo su entrenamiento. En todo. En esta intro. Lo cual está bueno, así no tenemos que verlo. Vamos, Victoria. Si me querés contratar, acá hay un guionista. I do speak English, if you're wondering. But are you sure that arrow won't damage it? No. Well, that was a bit of a letdown. ¿Tiene que hacer que suene la campana? Necesita mucha fuerza, peso, para moverla. O le quiere pegar al coso que está colgando. Ah, está bien. Sí, por eso no la iba a mover jamás. Fine. Right? It gives a character all the most famous spells have cracks in them. ¡Oh! Decime que no había gente. ¿Yo no fui? Bart se salvaría de esta situación. Es verdad. Eso lo vi en el tráiler. Igualmente. Es algo que diría. ¿Dicen algo de Clint? Ah, bueno. Está concentrado en otras cosas. No, honey, I know what happened. I was there. You knew it wasn't there. It's that guy. Ant-Man. Es verdad. Wow. ¿Estará firmando playbills, Clint? Al final de la obra. Extraño mucho a Nueva York. Hace varios años que no voy. Y no creo que vaya por un tiempito bastante largo. I know that young people think they're invincible and rich people think they're invincible, and you have always been both. Tiene So las dos. take it from someone who hasn't. You're not. Why don't you start making it up to me by putting on that red dress in your bedroom and coming with me tonight? Acaba de tirar una torre, así que no puede decirle que no. An unexpected surprise. All surprises are unexpected. Can't be right, is it?
Christmas movie marathon. Movie marathon. Awesome. Yes. sweaters. Ugly Christmas sweaters, and we have to decorate the tree all together. No. Okay? Mm, Hold your brother's hands. los va a decepcionar a todos. Yeah. Dinner soon as. Mm, Thank you. Oh, no, that's not necessary. It's necessary. You saved our city. ay, qué terrible, ¿no? Yo no saldría a la calle si fuese famoso. Odio que me inviten cosas. Quizás alguien famoso no diría eso. You're the little bishop girl. Yes. Yes, I am. Armand, you know, it's unfair. I never look that good in a tuxedo. In my life. For the wedding, so we won't be competing. What wedding? What wedding? ¿La de la madre? Elena and Jack. Believe me, I've done everything in my power to talk him out of it. You need to have a chat with your prize of a mother. No entiendo si está siendo passive aggressive con la madre o qué. Porque parece que no la quiere la madre en la familia. Oh, yeah, of course. It's almost time for my engagement anyway. Ese señor es malo. No puedes tener ese bigote y ser bueno. Ay, no me pongan perritos, por favor. Perritos lastimados, anda a buscarlos ya, nena. Te va a amar más que cualquiera de esas personas que está ahí adentro. Armand. Lo malo de esta serie en estos momentos es que creo que hasta todos pueden ser malos. Incluso la madre. Es más, siento que Armand podría ser la mejor persona en estos momentos. And you have no idea where you got it. Gary. I'm Gary. I'm Gary. You know, this is not going to work out. I quit. You can't quit. Hold on. Now, you may recall, the Ronin Uy. decimated the criminal underworld of this city. 300 grand. No, but I'll inherit it one day, won't I? Me gusta que es inteligente en dónde pararse. Porque ahí sabía que la puerta se iba a abrir y se iba a quedar atrás e iba a poder seguir haciéndose la boluda. Sold for $475,000. Up next, we have lot number 3. ¿Cuánto dinero que tienen? The Ronin suit. Uy, ¿pero qué se sacó toda la ropa y la tiró en la calle? Uy, Ronin is here. Quizás empieza a correr la voz y eso es lo que llama la atención de Clint. ¿Por qué no se rompen? Pensé que lo iba a matar. Bueno, consiguió un buen empujón. Watch. I found it. Uy, ese es el perrito de antes. ¡Holy Peace! Llévate el reloj. ¿Lo habrá agarrado el perrito? No, 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 no. Lo estoy pasando para el orto. A ninja saved his dog. It's amazing. Terrorized organized crime in New York and elsewhere. Don't give me hope. El traje, hermana. ¿Vas a salir así a la calle? Do not destroy this apartment. Uy. No toques nada, hermana. O está con guantes. Que nadie te vea salir de acá. Me gustó verla salir fuera de foco a Kate. I'm not running. We got you now, bro. Sí. Me gustó el sorry. Come on! You're a Hawkeye. And who the hell are you?
Bueno. Primer episodio terminado. Voy a hacer una pequeña review y ahora vamos a ver el segundo. Probablemente los tengan en 2 o 3 días de diferencia. Bueno, hablemos un poquito de este primer episodio de Hawkeye, en el cual nos concentramos bastante en Kate. Yo, si bien sabía que es una serie más centrada en la transición que va a ser de un Hawkeye a otro Hawkeye, pensé que iba a tener a Clint como mucho más protagonista, que si bien lo va a seguir teniendo porque fue solo un primer episodio, realmente en este primer capítulo vimos muchísimo más de Kate y entendimos muchísimo más de Kate. Probablemente sea porque a ella no la conocemos y a Clint sí lo hacemos. Así que necesitábamos plantar la historia para poder ahí sí recién sumar a Hawkeye y empezar lo que vayan a hacer juntos. Por ahora, de lo que es el conflicto externo, no sé si conviene que hablemos mucho, porque no sabemos con cuántas piezas estamos jugando. La realidad es que hay algo que me asusta mucho y es que la madre sea la mala de toda esta historia. Quizás también existe la posibilidad que ella no sea la mala, sino que tiene algún socio bastante malo que está en contra de las cosas que Armand podría estar diciendo o haciendo. Hay que tener en cuenta que en este episodio se levantó un poquito la voz, se hicieron algunas amenazas y en esas amenazas estaban involucradas la madre de Kate y Armand. Entonces, el único que salió herido, muy herido de todo esto, es Armand. Así que pondría a la madre de Kate como principalmente la mala de esta serie. Quizás hay alguien más, quizás hay un socio que es realmente el que está detrás de todo esto y que ella no sabe lo que está sucediendo, pero lo veremos en los próximos episodios. Por eso no me voy a meter tanto de lleno. También lo que sucede es que el futuro esposo de la madre de Kate no parece tener mucho dinero o influencia. Así que, si bien está haciéndose el, bueno, pero voy a heredarlo, no sé si realmente tenga muchísimo poder o si es solo un estúpido que tiene poder y está haciendo cosas malas porque quiere más poder. Pero a mí me dio la sensación que es una persona que quiere dinero, pero que no lo veo siendo tan inteligente como para generar problemas graves. Lo que sí me pasa con la madre, que siento que parece que tiene la inteligencia suficiente para llevarse el mundo por delante. No lo sé, quizás estoy prejuzgando mal, pero lo descubriremos en un futuro. En estos momentos la tenemos a Kate tratando de investigar un poquito sobre lo que está sucediendo, pero lo único que consiguió es llamar la atención de Clint. Clint es Ronin, así que claramente él sabe que él no estaba salvando perritos en la avenida, sino que era otra persona. Entonces, ¿quién era esa persona? Bueno, vamos a conocer a Kate Bishop la semana que viene y vas a tener que juzgar a ver si es digna. Probablemente no de Ronin, porque creo que algo que le pasa a Clint es que Ronin es un símbolo de la tristeza, la desesperación y los momentos más oscuros de Hawkeye. Entonces, tampoco le gustaría que alguien use eso, porque no sabe lo que significa realmente. Así que ella va a tener que crear su propia imagen y que si quiere transformarse en alguien, no se tiene que transformar en Ronin, sino que se tiene que transformar en The Next Hawkeye. Yo imagino que esa va a ser la transición de la serie y que va a ser el camino que vamos a recorrer. No sé si esto va a finalizar con Clint muerto, pero en principio yo creo que es hacia donde estamos yendo. No me parece que esté mal matar a Clint, porque siento que los personajes a algún punto se tienen que ir. Entonces, si se sacaron de encima a personas como Tony Stark y Steve Rogers, yo creo que Clint también podría salir rápidamente del juego y empezar a darle lugar a los más jóvenes a generar la nueva posibilidad de los Vengadores, obviamente con otros adultos que han quedado a cargo de los más jóvenes probablemente. Como Sam, como Bucky, como Wanda, que bueno, no está en sus cabales, Doctor Strange, que parece que tampoco está muy bien, así que bueno, nada, vamos a ver qué nos queda cuando nos juntemos otra vez en la próxima película de los Avengers en algunos años. Pero bueno, eso fue un poco el primer episodio. En cuanto a las peleas, hubieron momentos buenos, hubieron momentos malos. Quizás en este punto me pongo un poco más molesto y más avanzando la serie quizás sea peor, porque estoy viendo una serie con peleas de cuerpo a cuerpo, entonces quiero más contacto, quiero más velocidad, quiero más realidad, y para poder generar todas esas cosas necesitamos dejar de cortar. Porque si vos haces piña corte, patada corte, media vuelta corte,
lo que generás es algo aburrido. Es como hacer una conversación entre dos personas haciendo un ida y vuelta de cámaras. Es aburrido. Ya lo vimos. El cine mejoró muchísimo. Los actores entrenan muchísimo. Entonces, hagámoslos actuar. Dejémosle un poquito más para que corra la cámara y los grabe haciendo coreografías un poco más pensadas, más divertidas. Es como aprenderte un guión, aprenderte una coreografía. Entonces, yo creo que son capaces de hacerlo. Hubo 2 o 3 momentos en los cuales se arriesgaron un poquito más con las coreos, pero fueron pequeños. Esperemos que sean más, porque espero eso de una serie con Hawkeye y obviamente con Kate Bishop. Me voy a ir, voy a ver el segundo episodio. Probablemente publique uno el miércoles o el jueves y el otro el viernes o el sábado, pero van a estar cerquita porque no quiero que se atrasen las cosas. Así que, si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Hawkeye, episodio 3, porque en esta semana nos vamos a ver con el 2. Así que, chao, chao.